Buenas noches, docente. En esta oportunidad les daré a conocer sobre si la reforma agraria fue un beneficio o no. Bueno, la reforma agraria peruana en 1960 es uno de los temas más polémicos de nuestra historia. La pregunta aquí es, ¿fue beneficiosa o fue un error? Una respuesta corta, fue políticamente necesaria socialmente, reivindicativa, pero económicamente fue un fracaso. Para entender por qué tenemos que analizar estas tres dimensiones principales. En el contexto en 1969, el Perú era un país profundamente desigual. Una oligarquía terrateniente controlaba millones de hectáreas, mientras millones de campesinos vivían como siervos, trabajando sin pago justo, sometidos a un abuso y sin derechos básicos. El gambolismo era una estructura feudal que databa la colonia. Bueno, en este caso los campesinos no podían votar, no tenían educación, no tenían acceso a la salud y estaban completamente excluidos de la vida política nacional. Simplemente no eran considerados como ciudadanos. En este contexto, la reforma agraria, el general Velasco Alvarado, fue políticamente beneficiosa porque rompió ese poder. Eliminar el latifundio significó destruir el poder de la oligarquía que había gobernado el Perú durante siglos. Fue una medida que desactivó el potencial revolucionario. En los años 60 había movimientos campesinos invadiendo tierras. La guerrilla de la MIR había intentado un levantamiento en 1965 y existía un clima de tensión social creciente. La reforma entregó tierras más de 3.500 a más de 3.500 familias, quitando el principal motivo del pabellón de Armada. Cuando el Sendero Luminoso estalló en 1980, el campo ya había sido transformado y probablemente eso limitó la expansión del conflicto y sin reforma el senderismo hubiese encontrado un terreno mucho más fértil, ¿no? La reforma también democratizó el país. Millones de campesinos fueron incorporados a la vida política y en 1979 se permitió el voto a los analfabetos y reconociendo su ciudadanía plena. Políticamente, la reforma fue beneficiosa porque eliminó el latifundio y rompió el poder de la oligarquía terrateniente que había gobernado el Perú desde la colonia. Desactivó el potencial revolucionario de la guerrilla al entregar tierra a los campesinos, lo que les quitó el principal motivo de rebelión. Además, democratizó que el mundo rural sea incorporado a millones de campesinos y también que ellos sean incorporados a la vida política, permitiendo levantar su voz, permitiendo tener derecho a opinar, a votar, a tener una democracia que nunca tuvieron en ese entonces. Pero sin ella, el conflicto de Sendero Luminoso estalló, como dije hace un momento, en 1980. Hubiese sido mucho más grave. Sin embargo, no logró construir una base social para este gobierno militar que le impulsó. Y el descontento campesino persistió con el tiempo. Económicamente, la reforma fue claramente perjudicial. La productividad agrícola se desplomó, el índice de contribución de la productividad al crecimiento del PBI agropecuario pasó de ser el más alto de la región a ser negativo. Estudios del organismo Causa evidencian que la reforma causó pérdidas de 18.973 millones entre 1969 y 1996. Se produjo una descapitalización masiva del agro con desperdicio de recursos, pérdida de infraestructura y destrucción de conocimiento empresariales. Las corporativas y empresas agrarias asociativas campesinas que se impusieron como modelos no fueron eficientes. Se desintegraron rápidamente y generaron parcelación, munifundismo, así como también hubo retrocesos técnicos en agricultura y ganadería. Con falta de tecnología comparado con países vecinos, la pequeña y mediana agricultura solo empezó a crecer después porque los campesinos se convirtieron en dueños de sus tierras.
no por el modelo corporativo impuesto por el Estado. Socialmente, la reforma tuvo consecuencias contradictorias. Por un lado, eliminó las relaciones serviles del gamonalismo y otorgó dignidad humana a millones de campesinos que por primera vez fueron reconocidos como iguales ante la sociedad. También extendió la ciudadanía al permitir el voto a analfabetos en 1979. Por otro lado, el 72,5% de la población rural seguía siendo pobre después de la reforma, y la pobreza extrema alcanzó el 4,3%. La reforma provocó una migración masiva del campo a las ciudades como Lima, Arequipa y Cusco, creando bolsones de pobreza urbana. La desnutrición se agravó, dejando Perú entre los 3 países con mayor tasa en la región. Esa transformación fue una verdadera tragedia demográfica. Al empobrecer la población campesina mientras crecía en número, la única alternativa disponible fue emigrar a las ciudades. Continuando, en conclusión, la reforma agraria fue un parteaguas histórico necesario para eliminar la estructura feudal inhumana, pero fue implementada en el ámbito económico. Su mayor logro fue político-social. Destruyó el gamonalismo y evitó una explosión violenta inmediata. Sin embargo, su fracaso económico fue tan grave que el Perú aún está retrasado en la producción agrícola, comparado con la región. La paradoja final, que es que el espíritu emprendedor de los campesinos liberados de la servidumbre logró avances posteriores a pesar de la reforma, no gracias a ella, obviamente. Una reforma que combinaba justicia distributiva con apoyo técnico y al mercado habría sido verdaderamente beneficiosa para estos 3 ámbitos.